tardes a todos. En este momento de mi vida, realmente hablar sobre la vida es un privilegio. Y siguiendo las enseñanzas de mis tres grandes maestros de Derecho, que luego fueron amigos míos, Segundo Linares Quintana en Derecho Constitucional, Miguel Marienhoff en Derecho Administrativo, Alberto Molinario en Derecho Civil, sigo el razonamiento de ellos respecto a la necesidad de velar por el Estado de Derecho. Una sociedad en donde el Estado de Derecho queda al margen, no tiene seguridad. Un Estado de Derecho en donde no se respeta la ley, en donde se tergiversa la interpretación de la ley, o donde, lo más grave aún, se viola abiertamente la ley, es una sociedad que está destinada a decaer. Es una sociedad que no tendrá seguridad jurídica, es una sociedad que no despertará el respeto del pueblo. Y en este caso puntual, si bien nos hemos referido ya sobre este aspecto a través de las declaraciones de algunos de los expositores, es importante tener en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico, nos guste o disguste, la vida empieza en el momento de la concepción. Y a partir del momento de la concepción existe un niño, no un embrión, como a veces maliciosamente se trata de distinguir una cosa de la otra. Si nosotros vamos al artículo 75, inciso 23 de la Constitución, en el segundo párrafo le impone al Congreso la obligación de establecer un sistema de seguridad social para el niño desde el embarazo. ¿Cuándo empieza el embarazo? Del momento de la concepción. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre Derechos del Niño, ambas establecen categóricamente que la vida empieza en el momento de la concepción, que la vida del niño empieza con la concepción, no de otro ser, no de una cosa ni de algo híbrido, es ya una persona. Y por eso nuestra legislación le reconoce a la persona por nacer una serie de derechos patrimoniales, una serie de derechos personales. Y hasta hace poco, aunque el doctor Gislavedro por lo visto lo ignoraba, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, el mes de abril, en el caso Abots, declaró que una persona por nacer podía ser víctima del delito de homicidio culposo. En ese caso, la madre y el hijo murieron en un accidente. El autor del hecho fue condenado como autor de un homicidio culposo. No solamente la madre, sino también del hijo, porque ya era una persona, no una cosa. De modo que, si nosotros queremos realmente establecer, como en el proyecto de ley se pretende, un régimen, llámenlo de despenalización o de aborto permisivo, etc., lo primero que tenemos que hacer en un Estado de Derecho es denunciar la Convención sobre Derechos del Niño, denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, modificar el artículo 75, inciso 23 de la Constitución, y entonces vamos a tener un orden jurídico perfecto, y lo vamos a poder hacer. Pero no, acá lo que uno percibe y llama un poco la atención es que hay un enfrentamiento entre dos concepciones que nunca se van a poner de acuerdo, una concepción dogmática y una concepción ideológica. Una concepción ideológica donde uno percibe una fuerza, unos factores materialistas muy intensos, un individualismo muy fuerte y ciertos enfoques de la teoría del género. Y yo creo que deberíamos dejar de lado ambas posiciones y enfocarnos en lo que podríamos llamar un enfoque empírico basado sobre la experiencia y la naturaleza del ser humano, que nos permitiría llegar a soluciones mucho más razonables, a soluciones quizás mucho más justas. Porque recordemos que la Convención de nuestra Constitución lo que establece claramente es que cuando hay colisión entre dos derechos, tenemos que tratar de armonizar para que subsistan ambos derechos. No podemos tirar por la borda uno de ellos. Ahora, si no es posible armonizar esos derechos, en ese caso se le debe dar preferencia a uno de ellos sobre el otro. Y en el caso de la Convención de los Derechos del Niño, habla del interés superior del niño. Y a cada rato oímos hablar del interés superior del niño, pero en este caso lo estamos tirando por la borda. Yo no digo que hay que tirar por la borda de ninguna manera el interés de la madre. Yo no digo de ninguna manera
que hay que inclinarse por el aborto, que es la muerte, o por la vida del niño. No, lo que hay que buscar es alguna solución razonable que dentro del marco jurídico nos permite a nosotros seguir siendo o aspirar a llegar a ser realmente un Estado de Derecho. ¿Tema complejo? Sí, es un tema complejo. ¿Es un tema que plantea interrogantes? Por supuesto que sí, que le plantea interrogantes. Pero tratemos de resolverlos empíricamente y no en función de una ideología o en función de un dogma. Eso es todo lo que quería informarles. Muchas gracias, doctor. Pregunta. La senadora, por favor. Grexel. Ya te veo. Gracias, doctor Badeni. Le voy a hacer una pregunta que también se la hice al doctor García Lema y que tiene que ver con cómo conciliamos el derecho cuando la dimensión sociológica empieza a mostrar un desfase, si se quiere, de la Constitución formal. Cómo no podemos negar que hay avances, otros lo verán como retrocesos, de movimientos que reclaman por ampliación de derechos y que tampoco se puede desconocer. Entonces, ¿cómo conciliamos desde nuestra función de legisladores esta demanda social con el andamiaje jurídico que tenemos? Bueno, su reflexión es muy acertada porque la vida es dinámica, la vida es cambio permanente. Y nosotros tenemos que adecuarnos a los cambios que se producen. Pero a mí me apena realmente que en el Senado no se hayan leído los dictámenes que hace más de 15 años elaboraron 3 academias nacionales, no privadas, nacionales. En materia biológica, la Academia Nacional de Medicina, que pronto va a cumplir 200 años de existencia, con una postura muy, muy detallada sobre lo que es el aborto, los efectos que acarrea, etc. La posición ética de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, y la posición jurídica de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, cuyos miembros han sido contestes, han estado de acuerdo con esas declaraciones técnicas, con la salvedad de la académica Kemermacher de Carlucci, que siempre hizo su observación sobre el particular. Pero los demás miembros no, doctora. Bien. Leyendo esas 3, no son 3, cada academia ha sacado 4 o 5 declaraciones en los últimos 20 años, ustedes tendrían un panorama muy, muy claro sobre este tema puntual y precisamente sobre la pregunta que usted me hace. Porque hay una evolución, hay una evolución. ¿Es necesario proteger los derechos de la mujer? Por supuesto, siempre hubo que protegerlos. Pero, ¿y los derechos de la persona por nacer, quién los defiende? Cuando se decide el aborto, ¿quién defiende a esa persona que está por nacer? Y que ya tiene vida, es niño. ¿Quién lo defiende? Nadie. Ni siquiera tiene un defensor de menores e incapaces, ¿no? Entonces, sí, la vida es dinámica, pero todos estos aspectos también tienen que ser tenidos en cuenta. El interés superior del niño. Muy bien. Gracias. Senador País. Doctor, una pregunta más, por favor. Lo he escuchado con mucha atención, en especial su referencia al texto constitucional y a los tratados de derechos humanos, en especial a la Convención de los Derechos Niños. En función de la reivindicación que usted hace del principio del interés superior del niño, que emerge de estos tratados, de este tratado incorporado a la Constitución, ¿cómo se compatibiliza ello con el actual texto del Código Penal y la posibilidad de la interrupción del embarazo en los casos que medie violación? Mire. Atento que en principio parecía que usted lo planteaba en términos absolutos, por eso le consulto. Una cosa es antes de 1994 y otra cosa es después de la reforma constitucional. Usted está hablando de un Código Penal, del Código Moreno, en la década del 20. Yo le estoy hablando de los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía superior al Código Penal y a cualquier ley. Yo le estoy hablando del intérprete de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia, del caso Fall. De ese le estoy hablando, doctor. ¿Cómo, perdón? Yo le estoy hablando del intérprete de la Constitución, sí, de la reformada, que es la Corte Suprema de Justicia, y del caso Fall. De eso le estoy hablando también. Y también del caso Portal de Belén.
y también del caso Menem resuelto el año pasado, en donde la Corte dijo claramente que las decisiones de la Corte Interamericana en materia de sentencias firmes de nuestra Corte no es vinculante porque viola el artículo 27 de la Constitución. Es una nueva jurisprudencia de nuestra Corte. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Gregorio. No, perdón, Sí, quiero perdón. terminar. El debate puede ser muy rico, pero si el debate es de buena fe, si en el debate no hay malicia, si en el debate queremos llegar a la verdad y no colocar una solución y armar la argumentación para llegar a ese resultado, siempre vamos a ponernos de acuerdo, estoy seguro. Perdón. Gracias, doctor Badeni.